todavía nuestras cosas que están batallando en contra del Señor. Pero eso tenemos que ofrendarle, eso tenemos que ponerle al Señor. Claro, en nuestras vidas, que es lo más importante, decirle: Señor, esta mañana vengo y yo quiero que seas tú conmigo, Señor, y yo te alabo, te bendigo y le damos todo. Pero también esas partes que todavía no han sido tocadas, que todavía no la hemos rendido al Señor. Y es el tiempo de comenzar a rendirle al Señor. Y Él la va a aceptar, ¿para qué? Para que venga con su fuego y pueda quemar y pueda purificarnos y pueda santificarnos. Y de eso se trata. Cuando nosotros pasamos circunstancias en nuestra vida, el Señor solamente está en el proceso y está haciendo que nosotros entreguemos tal vez nuestra autosuficiencia, que tal vez entreguemos nuestra inteligencia, nuestra fortaleza, decir: nosotros podemos, Señor. Pero no, yo creo que es mejor decirle: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo soy débil, porque yo no puedo. Entonces, todas las cosas que vienen de Dios, que vienen de Cristo Jesús, son buenas y las que nos fortalecen. Y eso es lo que nosotros estábamos hablando en cuanto a la autoridad dada por Jesús. Y la autoridad, ¿se acuerdan qué es lo que quiere decir? Que es el derecho para gobernar. Y nos habla de una posición. Siempre nosotros tenemos que entender que como hijos de Dios, una vez que venimos a Él, Él nos da autoridad y nos da poder. Pero autoridad también nos habla de ¿qué? De ser personas que tenemos permiso para no hacer lo que nos da lo que nosotros queramos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ahí es donde viene el ejemplo de Jesús, que dice que anduvo en autoridad y bajo autoridad. En autoridad Él anduvo porque se empoderó, Él mismo siendo Dios, porque Él fue Dios encarnado. Pero Él no se sujetó bajo su manera de pensar, sino que Él se humilló delante de la presencia del Padre e hizo todas las cosas que el Padre le mandó que Él haga. Y eso fue lo que Él fue sujeto a lo que el Padre, y por eso Él tuvo autoridad para hacer las cosas. Acuérdese que la autoridad es el derecho de gobernar. Tú tienes el derecho de gobernar, pero el gobernar nosotros lo hemos mal interpretado, porque es tal vez abusar de la autoridad. Pero el Señor, cuando nos pone este derecho, es para poder hacer lo que Dios o Cristo Jesús quiere que hagamos en nuestra vida, y que seamos productivos en las cosas espirituales, que seamos hijos de Dios, que seamos personas que sepamos que tenemos el derecho de gobernar en el nombre de Jesús. Tenemos la autoridad. Y el poder es la habilidad de gobernar. Porque nosotros muchas veces creemos que el poder es la capacidad que tenemos de hacer lo que queremos. Y queremos disponer de las cosas. El poder yo aquí lo pongo muy pegado a la parte del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ciertamente que el Señor nos dio un carácter, pero cuando llega el Espíritu Santo nos potencializa. Él no quiere cambiar nuestro carácter. Tal vez usted tiene un carácter, usted tiene fases, o tiene los caracteres diferentes, lo que nosotros hablamos, el melancólico, tenemos ¿cuál más? Sanguíneo. El sanguíneo, el flemático, ¿y cuál más? El colérico, exactamente. Pero el Señor ya nos dio y nos formó de esa manera. Él nos dio un carácter. Pero cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, Él potencializa el carácter que tenemos. ¿Y qué es lo que pasó con Pedro, no es cierto? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Elías? ¿Qué pasó? Nosotros tal vez creemos que ellos fueron muy efusivos, pero vemos también a un Eliseo, que era una persona súper tranquila, era súper pensativa. Yo lo considero a él como una persona flemática que analizaba todo, pero cuando venía el Espíritu Santo era un hombre que hacía las cosas y se potencializaba. ¿Para qué? Para ser un instrumento de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque también pensamos que si tú no estás al frente de una escuela dominical, o no estás al frente de un púlpito, o no estás al frente de algo haciendo en la iglesia, tú crees que no tienes autoridad. Pero la autoridad no es lo que tú solamente estás haciendo, sino donde tú fuiste dado y a quién tú le estás haciendo caso, por quién te dio la autoridad. Entonces tú eres una autoridad, tienes el derecho a gobernar, no solamente en la iglesia, no solamente en tu casa, no solamente en el lugar que vayas, sino tienes el derecho
de gobernar y que hacer las cosas que Dios quiere que hagas. Tienes autoridad en el Señor. En el nombre de Jesús tenemos autoridad. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas, que muchas veces no creemos que tenemos autoridad. Que el enemigo nos ha convencido y nos convence que no tenemos autoridad y no tenemos poder. Pero acuérdese lo que nos dice la Escritura, nos enseña cada uno de los ejemplos, como vemos que a los 12 discípulos les dio autoridad y les dio poder. A los 72 discípulos luego les mandó de 2 en 2, les dio autoridad y poder. Y cuando viene Cristo Jesús a tu vida, a través de la salvación, cuando tú abres tu corazón, el Señor también te da autoridad y poder. Y la autoridad y poder no es solamente para las personas, sino también es para ti. Porque la autoridad es dada cuando tú tienes templanza, cuando tú en el Señor puedes tener dominio propio. Porque tú muchas veces puedes coger y creer que la autoridad te es dada para gobernar a otras personas, pero es primeramente para que te gobiernes tú mismo. Por eso el Señor nos habla y nos dice que la persona que es capaz de dominar su lengua es un hombre que es perfecto o es una mujer que es perfecta. Pero contra eso batallamos. Entonces yo creo que no hay nadie que sea perfecto. Muchas veces también creemos que caemos en el poder de Dios cuando alguien viene y ora por nosotros y viene la presencia de Dios y va al piso. Pero lo más importante es cómo no cuando caemos, sino cómo nos levantamos. Cómo el Señor comienza y cuánto tú le permites hacer al Señor en tu vida. ¿Sí? Y una parte que decía alguien, y me acuerdo que dice, una de las manifestaciones del poder del Espíritu Santo no es solamente que tú hables en lenguas, pero también que puedas controlar tu lengua. El no poder hablar mal de las otras personas o de emanar un criterio hacia una persona, porque somos críticos. ¿Para qué? Para decir las cosas. Para incluso somos tan livianos en nuestro pensamiento para dar un juicio a una persona que tal vez no tiene a Cristo en ese momento. Pero ¿quiénes somos nosotros? Y como dice la Escritura, si Cristo puede coger y Él puede darle la posibilidad de que se arrepienta. Porque esa es la misericordia del Señor. La autoridad de Jesucristo es la fuente de nuestra autoridad. Nosotros en sí no tenemos autoridad, pero cuando sabemos y entendemos que Jesús está en nuestra vida, tenemos la autoridad de Jesús. Y es por eso que nosotros tenemos un referente y tenemos que ir a la palabra. La palabra nos habla de Jesucristo. No es solamente el hecho de que usted es una persona que ha sido cambiada la vida y porque está en las cosas de Dios, tiene que leer la palabra. Porque el Señor sí nos manda, pero también es un escoger. No es solamente el deber, debes hacer esto, sino también, como nos dice, debes escoger. Puedes escoger y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ir a la palabra porque vamos a conocer de la palabra de Dios. Y la palabra nos va a dar ¿qué? Lo que nosotros debemos hacer. El Señor nos va a direccionar y a medida que nosotros comenzamos, sí, tal vez como información, tal vez como conocimiento, vamos a comenzar a tener las experiencias con Dios. ¿Cómo nosotros podemos saber de que Dios es poderoso, de que Dios tiene amor hacia nosotros, de que Dios tiene cuidado y que Dios es fiel y que Dios es bueno? Sí, yo primeramente entiendo la palabra, pero tal vez en ese momento leo, pero no lo voy a entender hasta que yo tenga una experiencia con Él. Que pese a toda circunstancia, que pese a todo lo que me esté pasando, que pese a toda esta situación que estamos viviendo, el Señor va a abrir puertas. Y sabemos quién es Él. El Señor, a través de la palabra, nosotros lo conocemos. Y no solamente lo vamos a conocer, sino también los planes que Dios tiene en nuestra vida y lo que nosotros podemos hacer como instrumentos de Él. Pero asimismo nosotros vemos que Jesús hizo las cosas que Dios le mandó a hacer. No vino Él y dijo, yo voy a hacer lo que yo creo que está bien. Y nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo bien las cosas, pero tenemos que consultarle al Señor. Tenemos que tener esa autoridad en el Señor, tenemos que tener ese poder también, no solamente para el resto, sino para nosotros mismos primeramente, para poder nosotros mantener una relación con el Señor. Así que yo le digo que la fuente de la autoridad suya es Jesucristo mismo. Jesús
Él ministró y bajo autoridad, y lo deberíamos hacer igual. No solamente porque usted es una persona que tiene la autoridad de Cristo, usted como un hijo de una familia, ciertamente que puede ser una persona que está empoderada en las cosas del Señor y que sabe la palabra. Pero no solamente si tú me dices que estás bajo la autoridad del Señor, también tienes que estar bajo la autoridad de tus padres. No podemos hacer las cosas. Nosotros como personas que somos mayores, tenemos que estar bajo la autoridad de ¿quién? De las leyes del Ecuador, ¿no es cierto? Y tenemos que cumplirlas. Nosotros vimos que Cristo Jesús, ciertamente Él era el Rey, era el Salvador, era el Redentor, pero Él vino a cumplir también las cosas de las autoridades. Me acuerdo que también nosotros vemos que en ese tiempo habían los romanos. Y aquí hay un claro ejemplo que cuando Él dice, dale al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Dar al César lo que es del César, lo que es del hombre, el respeto que debemos tener a las personas. Pero ante todo tenemos que tener también el respeto hacia Dios. Y muchas veces estas cosas se van a confrontar. Muchas veces nosotros vamos a querer agradar más al hombre que a Dios. Pero acuérdense que dice la Escritura que es mejor hacer caso a Dios que al hombre. Y yo con esto no le quiero decir que usted es un subversivo o un rebelde en contra de la autoridad que Dios le ha impuesto. Pero si nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la Escritura, bajo la autoridad del Señor, el Señor nos va a dar los delineamientos como para poder nosotros caminar y poder saber qué es lo que estamos haciendo de acuerdo a las buenas obras y a lo que quiere que nosotros hagamos. Entonces es importante que entendamos la Escritura. Vamos a ir a Juan, primeramente vamos a ir a Lucas 24, 47, 49. Lucas 24, del 47 al 49. ¿Ya lo tienen? Y dice, está escrito que el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. Estoy yendo al 46, pero en el 47 dice, y que en su nombre se anunciara a todas las naciones que cambien y se vuelvan a Dios para el perdón de los pecados. Empiecen desde Jerusalén, pues ustedes son testigos de todo esto. Ahora les enviaré lo que mi Padre les ha prometido, pero quédense en Jerusalén para que reciban poder del cielo. Entonces nosotros vemos aquí un claro ejemplo. Nos habla de la autoridad, nos habla de una posición, nos habla de un lugar. ¿Y qué dijo? Quédense en donde yo les estoy diciendo. Y luego, ¿qué dice? Mi Padre les enviará lo que Él les prometió. Y que es el poder del Espíritu Santo. Pero toda esa autoridad y todo ese poder tienen un propósito. ¿Y cuál es el propósito que nos dice el Señor? Que todo el mundo conozca y escuche el nombre del Señor, que escuche la palabra. ¿Para qué? ¿Para que escuchen? Para que cambien. Entonces nosotros, ¿cuál es la autoridad que nos da para poder hablar de parte de Dios? ¿Cómo puedo yo hablar a una persona si yo no he cambiado? No tengo autoridad. Pero si el rato que el Señor toca mi vida y yo me someto bajo su autoridad y viene el poder del Espíritu Santo para comenzar a trabajar en mi vida y comenzar a cambiar, porque poder me habla también del verbo poder, ¿no es cierto? No es solamente de esa parte que nosotros hablamos poder como fortaleza o tener la capacidad de, sino el poder hacer las cosas, el poder hacer el cambio. Yo tengo que permitir al Espíritu Santo que Él pueda cambiar y tengo que donarme, como decía, vengo a tus pies, quiero gastar mi vida en ti y que tú hagas un cambio. Quiero que quemes mi vida y quemes esas malas cosas. Y claro, las cosas que son buenas, cuando viene el fuego, ¿qué va a hacer? Va a atizar el fuego, va a ser mucho más grande y va a purificar las cosas del Señor en nuestra vida. Entonces vamos a ser personas eficaces en el reino y vamos a andar bajo la autoridad y en autoridad del Señor. Entonces eso tenemos que siempre entender el propósito de lo que tiene Dios en nuestra vida. No es solamente para que te vaya bien, porque nosotros venimos a Cristo rotos. Venimos a Cristo necesitados, venimos a Cristo en necesidad, venimos a Cristo
porque no entendemos esta vida y tenemos un problema existencial. Tenemos un vacío tan grande que no entendemos qué es lo que nos está pasando. Tenemos, entre comillas, todo, pero a la vez tenemos nada, porque no tienes contentamiento en Él. Porque Dios dice que puso eternidad en tu corazón. Y la eternidad en tu corazón, así tú muchas veces no creas en Dios, dudes de Dios, sabes que hay algo más que esta vida. No lo entiendes, pero eso no quiere decir que no haya. Entonces nosotros vemos que ahí el Señor comienza a trabajar en nuestra vida. Y ese propósito no es solamente para que pedirle al Señor como nosotros hemos estado confundidos. Señor, dame vida. Señor, dame las necesidades básicas, dame dinero para yo poder afrontar mis problemas, afrontar mis necesidades, para educar a mis hijos, para hacer las cosas, para emprender un negocio. Esa no es la finalidad de Dios. La finalidad de Dios es que cuando Él viene, tal vez utiliza este canal para que tú entres y puedas decirle: Señor, yo necesito y ver mi vida más allá de lo que yo estoy viendo, de las cosas banales o de las cosas que nosotros vemos. Porque mi vida es más allá de estas situaciones. Entonces tu vida va a comenzar a ¿qué? Ya no solamente a ser una persona que solamente te centres en ti, sino que dice que tú puedas propagar la Escritura, que seas un instrumento del Señor y bajo la autoridad de Él, las otras personas escuchen esa palabra y puedan cambiar. ¿Y cambiar qué? Cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de obrar, estar viviendo una vida que no tiene sentido. Y el Señor nos recuerda que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestra vida vana, porque la heredamos de nuestros padres. Pero cuando viene Cristo Jesús, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a experimentar un reino que nos traslada de un reino de tinieblas a su luz admirable. Y cuando hay luz, usted puede ver las cosas que están al frente, porque cuando estamos en tinieblas solamente tanteamos. Y tal vez muchas veces queremos regresar a esas tinieblas. Pero ¿sabe qué? El Señor incluso tiene un propósito, porque Él quiere manifestarse aún con mayor claridad. Acuérdese que Él dice en su Escritura que Él habita en la oscuridad. Yo no lo entiendo esto mucho, pero yo sé que si Él habita en la oscuridad, muchas veces el Señor quiere que nosotros permanezcamos a Él, porque Él se va a hacer manifiesto. Y la oscuridad no me habla de las tinieblas del enemigo, sino me habla también de que yo puedo ver mi situación y puedo buscar, y su luz se manifiesta más, porque tal vez en la luz mía y en la luz que está manifestada en la forma natural no la puedo percibir. Y ahí es cuando las cosas cambian. Entonces, cuando vienen necesidades, cuando vienen dificultades a tu vida, ahí es cuando el Señor está captando, te está llamando. Y está diciendo: yo estoy aquí. Como esta mañana igual cantábamos y decíamos: yo soy un Dios, tú eres un Dios de valles y montañas. En la montaña, ¿qué es lo que pasa? Tal vez hay menos aire, pero tu visión es mucho más grande. Y en el valle, ¿qué pasa? Si tú vas al valle, un valle, tal vez tienes más oscuridad, estás más, pero también ahí en esas profundidades, tal vez también el aire escasea. Pero ahí es donde nosotros tenemos que depender de Dios. Él tiene que ser nuestro oxígeno, Él tiene que ser nuestro alimento, Él tiene que ser nuestras aguas, Él tiene que ser nuestro pan. Él tiene que ser todo realmente. Entonces, a través de las circunstancias solamente Él está limpiando y está definiendo. Es como cuando dice que en los últimos tiempos Él enviará a sus ángeles para apartar la cizaña del trigo, ¿no es cierto? Porque el trigo y la cizaña son muy parecidos. Y muchas veces, si nosotros quisiéramos apartar a la cizaña, tal vez también apartaríamos al trigo, porque son muy parecidos. Pero es importante que el trigo crezca en medio de la cizaña, o que la cizaña crezca en medio del trigo. Se necesitan unos y otros. Porque esa cizaña en las cosas del Señor también ciertamente que está hecho para hacer cosas que no son las que Dios destinó, sino que hablemos de las que Dios destinó, pero en un momento dado para que haga ese propósito.
pero tal vez Él tenga misericordia de esas personas que han sido cizañas. Y el Señor los ponga como trigos también. Entonces nosotros tenemos que ver que esa es la parte en que debemos entender lo que es actuar en autoridad y en el poder de Dios. Vamos a ir a Juan 17:16 para comenzar a entender un poquito más la Escritura. Dice, ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. 17:16. Juan 17:16. En el 15 dice, no te estoy pidiendo que los saques del mundo, sino que los protejas del maligno, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos entender un poquito más. Ellos no son del mundo, como yo tampoco pertenezco al mundo. Apártalos con la verdad para servirte solo a ti. Tu enseñanza es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que el Señor nunca nos va a sacar del mundo, pero sí lo cual va a ser la oración del Señor Jesús, que nos proteja del maligno. Porque el maligno, a través de las tentaciones, Él nos quiere que nosotros podamos cometer pecado en contra de Dios. Y ahí es cuando nosotros debemos saber que si Cristo Jesús está orando por nosotros, nosotros tenemos esa capacidad de poder vencer las situaciones. El mundo no puede enseñorearse de nosotros. Muchas veces nosotros tantas veces queremos apartarnos del mundo. Lo que dice el Señor es que no seamos partícipes de las cosas del mundo, lo que trae las cosas del mundo, que son la vanagloria, lo que nosotros escuchábamos, lo que nos cautiva nuestras pasiones, lo que nos cautiva nuestros ojos, sino que quiere que nosotros seamos luz en el mundo, que nos proteja el Señor del maligno y que nosotros podamos cumplir el propósito de Dios de aquí en nuestra vida. ¿Cómo donde tú vas a estar? Si te quedas en casa, es como muchas de religiones hacen, se quedan en casa, van a orar, ciertamente que es importante orar, pero el Señor quiere que nosotros andemos en autoridad y que utilicemos el nombre y que utilicemos el poder, que podamos nosotros utilizar lo que Dios puso en nuestra vida, que es la autoridad misma de Cristo Jesús. Porque incluso la palabra me dice, así como Cristo estuvo en autoridad, Él caminó e hizo maravillas, aún cosas mayores tú las harás. Porque dice, yo voy al Padre y pido por ellas. ¿Te imaginas? Nosotros vivimos un tiempo ahora, un tiempo que asimismo es desafiante, pero es un tiempo apremiante, pero es un tiempo maravilloso para poder ver la autoridad de Dios en nuestras vidas. Primeramente, nosotros el sometimiento, de eso se habla. Tú no puedes ser autoridad si tú no te sometes a tu autoridad primeramente. ¿Y quién es nuestra autoridad? Es Cristo Jesús. En definitiva es el Señor, es el Padre, que es nuestra autoridad. Y no nosotros estamos aquí para hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hagamos. Y muchas veces fallamos porque nosotros creemos que hemos venido a cumplir cosas aquí en la vida, a pasar el tiempo, a divertirnos. Tal vez en las malas decisiones hemos ya tomado una manera de un patrón para sentirnos mal, y esto hasta cierto punto ya decimos y lo decimos, sí, esto yo creo que estoy haciendo y lo acepto y asimilas eso. Pero el Señor te dio esa autoridad para que nosotros podamos experimentar el reino de los cielos, para que podamos experimentar las cosas que el Señor dice, y con el propósito de que la palabra sea esparcida para que esas personas puedan cambiar y que nosotros a través de eso también podamos seguir cambiando, porque de eso se trata nuestra vivencia con Dios, el poder cambiar como Dios quiere, no solamente llegar a un estamento, sino como dice, una estatura más alta, hasta el varón perfecto, ¿no es cierto?, que es Cristo Jesús. Y eso nos va a costar muchas veces, como nosotros decíamos, cosas que a nosotros nos gustan y tenemos que irla dándolas al Señor. Ya no se trata de usted, se trata del Señor. Ya no se trata de su voluntad, se trata de la voluntad de Dios en usted.
Nosotros muchas veces creemos que la voluntad de Dios está alineada a la nuestra porque todo nos sale, porque todo nos da. Van a haber tiempos en que las cosas no van a salir porque la voluntad de Dios prima sobre eso, porque tal vez nosotros no entendemos y creemos que todo lo que nos va bien y todo lo que nos gusta, todo lo que nos satisface está bien para nosotros, pero no todo es así. Como se dice, no todo muchas veces decir lo correcto quiere decir que va a funcionar. Y ya le voy a decir por qué me refiero a eso, tal vez no lo entienda ahorita, pero es como cuando las personas utilizan el nombre de Cristo Jesús. Es lo correcto utilizar el nombre, pero si no lo conoces, si no confías en Él, por más que estés utilizando el nombre, no va a actuar de la manera que Dios quiere que actúe, porque tú mismo no lo estás creyendo, no tienes esa autoridad, porque no estás creyendo que Él es autoridad y que de Él se desprende esa autoridad, para que tú hagas las cosas, como dice, aún cosas mayores. Y no solamente te estoy hablando de hacer cosas impresionantes o asombrosas, de sanidades, sino de poder compartir, de poder demostrar el amor de Dios, ¿sí? Porque eso muchas veces es lo que más nos falla. Nosotros queremos ver tal vez los dones del Espíritu Santo manifestados en la parte exaltada, pero yo creo que nosotros lo que primero tenemos que pedirles es el amor de Dios para poder acercarnos y poder dar las palabras adecuadas a las personas, y no solamente las palabras, sino tener nuestras actitudes adecuadas. Porque muchas veces una actitud habla más que las miles palabras que podamos decir. No sé si usted se ha acercado a personas que a veces no sabe qué decirles. O usted comienza a decirles cosas que sale de su corazón porque quiere tal vez darles un consuelo. Pero es mejor darles un abrazo. Muchas veces es mejor permanecer callado. Es como cuando viene una persona y tal vez tiene mucho que contar o tiene muchas situaciones o está muy abrumada. Usted no va a coger y va a comenzar a hablar, sino que usted tiene que comenzar a escuchar. Y es mejor quedarse callado para escuchar. Es como por eso usted va a entender al psicólogo o va a entender al psiquiatra. El psiquiatra no le comienza a dar pautas, le da pautas, pero no es el que le habla a todos, sino que él se sienta a escuchar sus situaciones. Y usted, a través de lo que él se siente a escuchar sus situaciones, usted comienza a tener confianza en él porque dice, al menos me está escuchando. Porque nosotros no escuchamos. Nosotros vemos nuestra vida es tan vertiginosa que solamente queremos hablar. Siempre en una conversación queremos primar nosotros. Queremos hablar incluso en la verdad de Jesucristo, queremos que la gente nos escuche. Pero nosotros tal vez no le escuchamos a la persona cuál es su verdadera necesidad. Y cuando nosotros le podemos escuchar, esa autoridad que está en nosotros, vamos a poder referirla a Él. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús las cosas sean capacitadas, sean sanadas y comiencen a ocurrir. Entonces, en Juan 12, 49 y 50, vamos a ir para ver para seguir entendiendo la autoridad del Señor. 12, 49 y 50. Juan 12. Porque yo no he hablado por mi cuenta, dice el Señor, sino el Padre mismo que me envió me dijo lo que debo decir y enseñar. Sé que lo que ordena el Padre da vida eterna, por eso lo que hablo lo digo como el Padre me lo dijo. ¿Sí ve? Entonces nosotros vemos a Jesús, dice, yo no vine a hacer lo que yo creía hacer, pero vine a hacer lo que mi Padre, porque lo que el Padre dice trae vida eterna. Y nosotros decimos que andamos en la autoridad y en los caminos del Señor. Y así mismo como Jesucristo escuchó al Padre, nosotros tenemos que escuchar también al Padre. Tenemos que escuchar al Hijo para saber lo que el Padre está diciendo. Y tenemos que escuchar al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo dice que no habla de sí, sino que Él habla de lo que escucha. Y el Espíritu Santo va a ser nuestro paracleto, va a ser nuestro profesor, va a ser nuestra guía. ¿Cuántas cosas no tiene el Espíritu Santo para nosotros? Y si nosotros nos sometemos al Espíritu Santo, lastimosamente muchas veces fallamos en eso.
Tal vez cogemos tanta responsabilidad que queremos hacer nosotros las cosas y no le dejamos hacer al Espíritu Santo. ¿Sabe que el Espíritu Santo está a un tis? Como dice, cerca de mí. Nuestra salvación está ¿a dónde? Está tan cerca, dice, está tan cerca de tu corazón y está tan cerca de tu boca. Y el Espíritu Santo está tan cerca de nuestra boca y de nuestro corazón. Si sabe, cuando usted en medio de las cosas no sabe hacer, sino que usted se pone, se abruma o comienza a decir, yo sí sé cómo hacer las cosas y voy a hacer. Tal vez porque tiene un carácter fuerte. Porque el Señor lo hizo así. Pero cuando usted coge y le dice, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, ven a mi vida y guíame, lo que yo hace, su carácter se va a potencializar. Y va a someterse y va a tener, ¿qué cosa? La autoridad de Cristo Jesús en su vida. Y va a poder vivir a plenitud la vida cristiana. Como decía, es el centro. Cristo es el centro. Entonces nosotros no debemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que dice. ¿Cuál es nuestro referencial? ¿Cuál es la fuente de nuestra autoridad? La palabra, porque la palabra es Jesús. Tenemos esto nos da la autoridad. Usted acuérdese solamente cuando usted coja y comience a citar los versículos. ¿Qué es lo que le va a dar poder? ¿Qué es lo que le va a dar autoridad? ¿Qué es lo que le va a dar esa, no solamente la habilidad de gobernar, sino el derecho de poder decir que usted está hablando la Escritura? Cuando usted cita y dice la palabra dice, la Biblia dice, la Escritura dice. Porque nosotros podremos decir, sí, tal vez el libro de Cervantes dice, el libro de Juan Montalvo dice. Y eso así, aunque sea eso, tiene autoridad, porque le van a decir, oh, este hombre le gusta leer, es un poco letrado. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros hablamos y decimos es la palabra, y tal vez mucha gente no le gusta, pero al que no le gusta, ¿sabe quién es? Al enemigo. Y hay mucha gente que dice, sí, tú me hablas de la palabra, la palabra, la palabra. Sí, pero la palabra es lo que le da el fundamento para que usted pueda tener autoridad y que esa palabra salga con autoridad y cambie a las personas. Porque si no, ¿qué será? Usted viene acá y puede escuchar la palabra, pero esta palabra tiene que salir con la autoridad, no la autoridad que es mía, porque yo no tengo ninguna, pero la autoridad que nos da Cristo Jesús y la autoridad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que pueda llegar a su corazón. Pero usted también tiene que darle autoridad a Cristo Jesús y autoridad al Espíritu Santo para recibir la palabra que viene de Él, porque cuando usted honra la palabra, cuando usted tiene una actitud adecuada a la palabra, ¿qué es lo que pasa? Va a recibir de la mejor manera, y esa autoridad que viene de Jesús, también usted va a tener la autoridad para recibir y que esa palabra se haga viva en su vida. ¿Y qué es hacer autoridad viva en su vida? ¿Qué es la palabra viva en su vida? No es solamente escuchar y aprenderse el versículo, sino que en los momentos difíciles usted pueda decir, Dios es bueno. Es como nosotros ahora estamos pasando un tiempo, sí, difícil. Tal vez nuestra madre está, bueno, ya fue intervenida, se rompió la cadera, es una mujer de 93 años, y como decía mi esposa, para nuestra familia se está moviendo. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta sentirse mal? A nadie. Pero el Señor dice, es importante, porque a través de eso yo me voy a glorificar. A través de eso yo voy a mover tus cimientos. A través de eso voy a sacarte de la zona de confort y te voy a acercar más a mí. Entonces ahí viene la palabra. Claro, a mí me encanta la palabra, pero la palabra ahora para mí es una fortaleza cuando dice, tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza y eres mi pronto auxilio en tiempo de tribulación. Entonces, esa palabra se está convirtiendo en mi vida. Y sí, no me importa que vengan circunstancias, no me importa el día de mañana que tengamos que enfrentar situaciones o que enfrentamos cosas, pero este día es lo que yo estoy viendo, la misericordia de Dios. Ya el día de mañana, como hablaba con mi hermana, dice, un día a la vez, un día a la vez. Y eso es verdad. ¿Por qué yo me pienso que mañana y ahora cómo nos va a cambiar la situación? ¿Cómo van a estar mis padres? ¿Cómo van a estar esto? ¿Cómo va a estar las cosas? Y comenzamos a abrumarnos tanto cuando dicen, Señor, hey,
Mañana tiene su propio afán. Y claro, nosotros muchas veces recitamos la palabra, nos encanta la palabra porque sabemos que tiene autoridad y tiene significado. Pero tenemos que vivir el significado, tenemos que entender el significado. Entonces dice un día a la vez, este día tiene su propio afán. ¿Cuál es el afán? De que Dios está ahí y que salga bien mi mamá. Sí, ya mañana será otro día. Pero lo que sí estoy seguro que mañana, porque Dios es bueno y es fiel, Él va a estar mañana también. Y no lo que me está pasando, yo te estoy ahorita dando un testimonio, sino también es para tu vida. Que todo lo que tú estés pasando, Dios está, el mismo Dios que está conmigo está contigo. Y el mismo Dios que está contigo está conmigo. Entonces eso es lo que es importante que tú entiendas. Tener esa autoridad de la palabra en tu vida es comenzar a confiar. Y lo que te da autoridad no es la palabra en sí, sino cuando tú confíes en el que dice la palabra. Y el que dice la palabra es Cristo Jesús. Y Dios escribió esa palabra para nosotros. Y no solamente la escribió para los momentos en los cuales nosotros llamamos felicidad, sino escribió en los momentos en los cuales más lo vamos a necesitar. ¿Sí? Si no te movió la pandemia, pues te va a mover otra cosa. Pero a través de eso el Señor lo único que quiere es cimentar tu vida. No puedes seguir viviendo como has estado viviendo, en una zona de confort, en que todo está bien y que todo sale bien y no quieres que nada te afecte. Pero es el tiempo en que el Señor permite para que nosotros podamos buscar más a Dios, para que podamos correr más a donde el Señor y podamos confiar más en Dios y poder no solamente confiar, sino deleitarnos y poder saborear de que Él es bueno. Y que no importa la circunstancia, pues dice que todas las cosas obran para bien conforme a su llamado de su propósito. Pues entonces todo va a servir para bien, incluso en las situaciones difíciles que no entendamos, de pérdidas, de roturas, de situaciones que no entendamos, eso nos va a servir para bien. Tal vez no vamos a recuperar lo que hemos perdido, pero vamos a ganar algo mucho más, que no es pasajero, sino que es eterno. Porque nuestra confianza en Cristo Jesús no puede ser doblegada por nadie, pero se fortalece. Porque cuando tú estás con Él, ¿quién contra ti? Dice el Señor. Aunque un ejército acampare en contra mía, alrededor mía, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. ¿Y qué dice la Escritura? Aleluya. Miren nosotros qué es lo que nos pasó. Nosotros nos fuimos por error a un lugar y comenzamos a percibir cosas. Comenzamos a ir ahora en este último viaje y comenzamos a ver un ambiente que sí era natural, pero también era espiritual. Y comenzamos a ver cosas que nos incomodaba y que nos hacía sentir un poco de temor. Y luego entramos porque no era la facha de las personas, no era la imagen de las personas, era lo que esas personas estaban siendo dominadas y lo que cargaban esas personas. Entonces uno comienza, y yo me acuerdo que mis hijas se sentían, y yo también decía, tenemos que cuidarnos, pero fue cuando vine la palabra, y nosotros tenemos una palabra para nuestra familia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que les temen y los defiende. Entonces usted cree que si Él acampa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Él acampe? El ángel de Jehová, para que acampe en mi vida, yo tengo ¿cuál es el requerimiento? Los que le temen, yo te temo, Señor, yo te honro, Señor, porque yo confío en ti que tú estás con nosotros, Señor. Y ahora mismo estás y dice, y los defiende. ¿Sí? Nosotros podríamos tener temor, no nos pasó nada, o sea, realmente, pero esa situación, pero sabemos de que Dios está, no somos nosotros. Yo como padre puedo defender y yo puedo decir, pero hay algo mucho más importante, hay algo mucho más que puede cobijar a mi familia porque yo soy insuficiente, que va a ser el ángel de Jehová, que va a ser la presencia de Dios mismo en nuestras vidas. Tal vez un día voy a escasear, un día yo voy a mermar y un día voy a tener situaciones en las cuales ya no era lo mismo, ya no soy lo mismo, pero es el mismo Dios que está conmigo, que estuvo conmigo en esos tiempos que yo podía, cuando yo no pueda, Él va a estar. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre.
Entonces ahí es donde tengo que experimentar que esa presencia, que ese cuidado, que esa luz del Señor, que esa protección va a estar conmigo y no es condicionante a lo que yo haga, sino lo que yo debo hacer es temer y creer que Dios es suficiente. Entonces ahí las cosas cambian. Entonces esa palabra me da autoridad sobre mi vida, me da la autoridad de poder gobernar sobre las huestes, sobre las tinieblas, sobre mis situaciones, sobre mis malos pensamientos, en que decir, sí, los panes de gobierno, como nosotros estudiamos, nos dan los panes de fortaleza que nos fortalecen. ¿Por qué? Porque estamos gobernados sobre los nombres del Señor, Señor Todopoderoso, grande en misericordia, tardo para la ira, ¿no es cierto? Juez justo, todo eso. Entonces todo eso se vuelca hacia nosotros y comienza y se despliega una protección sobre nuestras vidas. Y eso es la autoridad de Dios. Entonces nosotros debemos entender esto. ¿Y qué nos habla la Escritura? ¿Para qué fue dada esta autoridad? Para perdonar pecados y decir, toma tu lecho, levántate y anda. Si sabe que el Señor tenía autoridad de perdonar pecados, nosotros no tenemos esa autoridad, pero la autoridad que cargamos y la que nosotros hacemos es para que Jesús pueda seguir perdonando pecados y a la vez que nosotros a través de ese poder que nos da el Espíritu Santo podamos decir como Jesús, toma tu lecho, levántate y anda. Nosotros no lo hacemos, pero la autoridad que hay en Cristo Jesús y el poder del Espíritu Santo permite que nosotros podamos experimentar esa iglesia de hechos, y nos hemos estado olvidando, nos hemos estado permaneciendo en una zona de confort. Y tal vez esta pandemia nos ha hecho alejarnos un poco, pero ¿sabe qué? Como me decía alguien, solamente esta pandemia es el tiempo en el cual Dios te está fortaleciendo, te está haciendo descansar. No es que te tiene sentado ahí, pero acuérdate que el descanso de Dios es para fortalecerte y darte mayor fuerzas, porque para lo que viene es el tiempo que nosotros tenemos que tener la fortaleza del Señor. Porque van a venir más personas. Y no porque nosotros podamos hacer algo o nosotros hemos hecho tal vez una directriz para que vengan más personas. No, esto no es casualidad. Que usted esté aquí, este lugar físico no es casualidad, y que el Señor nos ha dado para mantenernos a través de las ofrendas, lo que ha puesto en el corazón de los hermanos. Y Dios nos está bendiciendo. Pero es porque Dios tiene un plan. Y tiene un plan y tiene un propósito para que muchas personas vengan al arrepentimiento y cambien sus vidas. Vidas miserables, vidas llenas de pecado, porque muchas veces estamos así. Y nuestra vida no tiene sentido. Tal vez estamos en Cristo Jesús, pero nos sentimos miserables. Pues nuevamente es la oportunidad. Dios nos está dando una oportunidad para regresar nuevamente y tener el privilegio de arrepentirnos. Y que el Señor nuevamente venga con su gracia y su misericordia a nuestras vidas y nos impulse. Que tengamos nuevamente y renueve nuestra autoridad y nuestro poder en el Señor. No para nosotros glorificarnos, no para exaltarnos, sino porque Él necesita ser exaltado. Nosotros necesitamos a Él darle toda la honra y toda la gloria. Nosotros no somos nada sin Él. No tenemos nada y es literal. Porque hasta lo que tienes no es tuyo. Incluso la ropa que nos vestimos no es nuestro. El cuerpo que tenemos no es nuestro. Es de Dios. Que no lo quieras reconocer, eso no quiere decir que no sea de Dios. Pero si tú lo reconoces, vas a estar mucho más sensible y mucho más responsable a ser un instrumento de Dios y a ser una persona que puedas agradecer todo. Y gracias, Señor, por esto. Incluso hasta en las situaciones difíciles, agradecerle. Puede ser irónico, pero ¿sabe qué? Eso es lo que nos enseña a tener un canto en nuestro corazón. Un canto de gozo, un canto de alabanza. Y mientras más dura es la situación, tu canto llega mucho más al Señor. Cuando tú tienes la oportunidad y tú escoges alabar antes de maldecir. Escoges alabar antes de quejarte. Escoges decirle, Señor, eres bueno, aunque o que tú le cuestiones a Dios por qué te está pasando las cosas. Es mejor siempre
glorificar, siempre es mejor alabar, siempre es reconocer quién es Dios. Y que las circunstancias, por más adversas que sean, Él sigue siendo Dios. Y eso el Señor nos enseña a través de su palabra. En Juan 14, Jesús nos dice que cualquiera que tiene fe en Él hará incluso cosas mayores que Él. ¿No es cierto? En Juan 14, 12, 13. Pero no es para que tú te glorifiques, no es para decir, qué linda iglesia, cómo crece la iglesia. Y ¿sabes qué? Muchas veces las iglesias entran en competencia, las denominaciones entran en competencia. Entran en situaciones en las cuales quiere la gente brillar más y decir, no, mira cómo yo hago, aún cosas mayores. Eso está destinado para la gloria de Dios. Pero tenemos que accionar esas cosas y tenemos que confiar en Dios, como dice la Escritura. En Juan 14, 12, 13, nos habla aquí la Escritura y nos dice, cuando terminó de lavarle los pies, se vistió, volvió a la mesa y les dijo, ¿entienden lo que les dice? No, yo estoy en el 13, perdón. No, es 14, 12, 13. Les digo la verdad, el que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Si tú crees en el Señor, vas a hacer las obras que Él hizo y que Él hace y que sigue haciendo. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre y todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo y yo haré lo que pidan en mi nombre. Entonces vas a hacer aún cosas mayores. ¿Por qué? Para que el Padre se engrandezca a través del Hijo. Porque todo lo que nosotros pidamos en el nombre de Jesús, el Padre lo hará. Porque el Padre y el Hijo son uno solo. Y tenemos un solo Dios y el poder manifestado del Espíritu Santo. Usted sabe lo que quiere decir Espíritu Santo, es Dios con nosotros. Es el poder de Dios en nuestras vidas en este tiempo. Y es por eso que vivimos un tiempo de gracia, es un tiempo expectante donde el Espíritu Santo llega a su mayor nivel. Y esa misma autoridad que hay en Cristo Jesús, que hubo en Cristo Jesús, puede haber en nosotros, pero dice, el que cree en mí hará las obras que yo hago. Y no es para jactarse, porque nunca Jesucristo se jactó. Él dice, siendo Dios se hizo hombre. Él siendo rey se hizo siervo. Y que nosotros tenemos que tener ese mismo sentir el que hubo en Cristo Jesús. Si tú quieres la autoridad que hubo en Cristo Jesús, tienes que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es por eso que es difícil seguir a Cristo. Por eso es difícil caminar en el camino crucificado. Porque tenemos que rendir y tener el mismo sentir que hubo en Cristo. Tenemos que deponer todas nuestras actitudes. Tenemos que deponer todos nuestros logros, lo que Dios nos ha permitido hacer. Todas nuestras capacidades, lo que creemos tener capacidad, tenemos que deponer y poner a los pies del Señor. Y por eso dice, Señor, consume y que esto sea un sacrificio para ti. Devolviéndole el sacrificio para que el fuego de Dios pueda potencializar y para que el nombre de Dios sea exaltado. Y acuérdense cuando se hacía el sacrificio como ofrenda. ¿Para qué? Para alabanza, para honra, para adoración. Y si tú no estás poniendo al servicio, estás poniendo tu capacidad como sacrificio para que Él sea exaltado, no estás haciendo lo correcto. No estás caminando como Cristo Jesús. Porque Él dio su vida. Y eso nos falta, y eso nosotros tenemos que hacer. Pero estamos en un proceso. Pero sabes que yo te digo, con la fidelidad de Dios, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y sí, lo va a hacer con amor. Y siempre el amor no quiere decir suave. El amor también viene a través de circunstancias que son duras, que nos remueven y que nos hacen despertar. Porque cuando estamos durmiendo en una situación plácida, en una cama plácida, estamos en un descanso, tal vez tiene que venir un remesón para podernos despertar.
Y vienen estas cosas a nuestra vida, pero incluso esas cosas tienen un buen propósito en Cristo Jesús. Y ahí es nuestra actitud. Como alguien nos decía, nuestros ancianos de los pastores, Kelly, nos decían, ahora es el tiempo de mostrar a Dios. No a la congregación, a tu familia. Es el tiempo de mi familia, es el tiempo de Dios para mi familia. No me garantiza a mí que yo esté sirviendo a Dios, que mi familia, mis hijas estén ya. No, es la decisión de cada uno. Pero sí tenemos que estar prestos a saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y decirle, Señor, yo no sé qué es lo que quieres, pero ahí está mi vida. Ahí está mi situación, Señor. No me importa, ya no se trata de mi comodidad, ya no se trata de lo que me place a mí, sino lo que tú vas a hacer en mí, Señor. Entonces yo creo que Dios sí va a hacer cosas. Y Dios no se los va a llevar a mis padres y no nos vamos a ir nosotros de aquí hasta que Él no haya hecho su voluntad, su propósito de su voluntad en nuestras vidas. Aunque tú le estés pidiendo que ya te lleve. Aunque le estés pidiendo que te lleve, dice el Señor, no es tu tiempo. Gracias, mi hijo. Gracias, Nacita. Es así como nosotros tenemos la mamá de la cuñada de Katia, la esposa. Es una persona que estuvo con COVID, ha estado mal, era como quien dice, la situación perfecta para que se vaya. Pero ahora está mucho mejor que antes. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Y no es que es más aventajado, somos más aventajados. Porque yo creo que las personas cuando ya se van, es porque Dios ha cumplido su propósito. Y es mucho mejor cuando Él cumple su propósito que cuando Él va a cumplir. Porque a nosotros todavía nos queda más tiempo. Pero igual su misericordia está ahí. Entonces eso tenemos que entender, que la autoridad no es solamente dada para nosotros poder tener la capacidad de gobernar o tener el poder para nosotros tener la habilidad de gobernar, sino primeramente nosotros. Muchas veces nosotros somos sin tino y el Señor tiene que obrar y yo tengo que decirle, Señor, ayúdame a tener tino. No se trata de qué capacidad tenga, porque yo no tengo capacidad de predicar, pero el Espíritu Santo que está en mí, Él predica. Cuando yo pongo manos, no tengo la capacidad de sanar, pero el Dios que está en mí, Jesús, Él sana. Y eso no me da autoridad, sino me da autoridad cuanto yo pueda someterme a caminar en Jesús. Y de eso se trata nuestra vida. Ese es el resumen de tener la capacidad de andar en las pisadas de Cristo Jesús. Nuestra relación con Dios. Mientras más podamos andar en sus pisadas, más vamos a sentir la presencia de Dios y más gozosos vamos a ser en la vida, porque no vamos a querer hacer un camino y desviarnos, sino vamos a estar en un camino ya trazado por el Señor Jesucristo, porque Él ya venció. Ahora, para terminar, la autoridad no es decir la cosa correcta, es acerca de quién tú conoces. Y vamos a citar aquí una escritura en lo que dice los hijos de Seba. No creían en Jesús, eran unos hijos de un sacerdote judío. Ellos no creían en Jesús, pero veían a sus discípulos y veían a Jesús mismo, no, veían a los discípulos que en el nombre de Jesús se sanaba, la gente se arrepentía. Y ellos quisieron utilizar el nombre de Jesús, pero ellos no tenían autoridad. El nombre de Jesús en sí tiene autoridad, pero tiene más autoridad en ti cuando tú crees que ese nombre tiene autoridad. Y hace no lo que tú quieres,
sino lo que Dios quiere hacer, que es cambiar vidas, sanar a las personas y que vengan al arrepentimiento, porque ese es el mayor milagro. Ellos no estaban autorizados para usar ese nombre. Eso es autoridad. Tú estás autorizado para utilizar el nombre, pero si crees. Esa es la autoridad que nos da Dios. Si tú crees, estás a un tiz, dice el Señor, de tu corazón y de tu boca. Y en la salvación es donde el Señor nos da la autoridad, porque creemos de que Él es suficiente en nuestras vidas. ¿Y qué pasó cuando ellos utilizaron un nombre que no estaba autorizado? Es como cuando tú no estás autorizado a hacer algo y lo haces, ¿qué pasa? Tienes consecuencias. Y a veces son consecuencias que van a haber pérdidas, van a haber golpes, van a haber situaciones. ¿Y qué les pasó a estos hombres? Ellos estaban echando fuera demonios, porque veían a los discípulos que en el nombre de Jesús y los demonios se sujetaban a la autoridad de Cristo Jesús, del nombre de Jesús. Pero ellos quisieron hacer, pero ellos no tenían autoridad porque no estaban dados permisos de utilizar el nombre. Y ellos fueron agredidos por un hombre, pero cuando dice que los golpeó, e incluso sangraron esta gente. Pero cuando nos movemos en el poder y autoridad de Cristo, igual que Pablo, el enemigo conoce nuestro nombre porque nosotros somos seguidores de Cristo. Y ser un seguidor de Cristo es confiar en Cristo, saber que Él es poderoso y que Él es suficiente en tu vida. Entonces esa te da la autoridad y te da el permiso de poder utilizar el nombre, pero para glorificar a Dios, no para glorificarte, no exaltarte para ti, sino lo estás utilizando de mala manera y no te va a ir bien, vas a tener consecuencias. Pero cuando nosotros hacemos para que Él sea glorificado, para que Él sea exaltado, para que Él sea alabado, para que Él sea conocido, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener recompensas. Y vamos a decir, Señor, estamos haciendo lo que tú me mandaste a hacer. Entonces vamos a ir para terminar ya solamente a esta parte, para que usted vea dónde está. Esto está en el libro de Hechos. Hechos 19, del 13 al 16. Y eso que ya no le digo, nosotros tenemos un cuadro que nos habla de la autoridad del creyente y la autoridad del no creyente. Todo se nos sujeta al creyente, pero al creyente no se lo sujeta. ¿Por qué? Porque no creen en Dios, no creen en Cristo Jesús, que fueron levantados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y el levantar en lugares celestiales que fuimos nosotros cuando tú aceptaste la salvación, te está poniendo en una posición de autoridad. Pero no para que te sirvas de esa autoridad, sino para que glorifiques al Señor, para que glorifiques el nombre. Si ahora en adelante tú crees que Él es y Él tiene autoridad, tú vas a tener la autoridad. Porque incluso el Señor nos dice que tenemos autoridad sobre los animales, sobre los seres humanos, sobre incluso las circunstancias. ¿Por qué? Porque el Señor, tú puedes cambiar la atmósfera, puedes cambiar la situación. Puedes decir este día, sí está lloviendo, no puedes hacer que salga el sol, pero sí tu actitud sería como que si fuera y hubiera sol. Es así como este día dice el Señor que Adán le dio la potestad de poner nombres a todos los animales de la tierra. Y asimismo nosotros tenemos eso también, esa autoridad que podemos poner este día. Este día va a ser un día y lo voy a llamar bendición. Entonces tenemos que tener eso. Y mire, aquí dicen en Hechos 19, 13, 16. Y ya te digo, el enemigo nos conoce cuando nosotros creemos en Jesús. Porque cuando tú crees y confías en Jesús, tu nombre está siendo escrito en tu vida y el enemigo te conoce. Va a decir, a Jesús lo conozco, a Pablo lo conozco, a Nancy la conozco, pero tú ¿quién eres? Y ahí es donde nos vamos a ser confrontados. Pero es importante que esta mañana nosotros salgamos convencidos. Y dice aquí en 19, 13, 16, en 19, 13, 16, perdón.
Dice la Escritura: pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Les decían a los espíritus: por el mismo Jesús, el que anuncia a Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Exeba, un sumo sacerdote. Pero una vez un espíritu maligno les dijo: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Luego el hombre que tenía el espíritu maligno les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa desnudos y heridos. Esto se supo entre los judíos y griegos que vivían en Efeso. A todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Incluso en estas situaciones, ¿sí? Usted ve que por más adversas que sean, el nombre de Dios es glorificado. El nombre del Señor tiene que ser glorificado, no es una decisión únicamente. Para nosotros tiene que ser glorificado, y tiene que ser glorificado en nuestras actitudes. Porque si incluso en las actitudes que nosotros hagamos y no las hacemos erróneamente, va a ser glorificado el Señor. Vamos a tener nosotros las consecuencias, pero el Señor va a tener que ser glorificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que a medida que nosotros conocemos más del Señor, confiamos más en el Señor, la autoridad de Jesucristo viene en nuestras vidas. ¿Pero para qué? Para que el nombre del Señor sea escrito en nuestras vidas. Para que el enemigo sepa que nosotros somos hijos de Él. Exactamente, que Él sepa que somos hijos y que estamos con un propósito grande. Que no es hacer, como dice, aún cosas mayores, los milagros que hizo Jesús. Eso es una añadidura y es poderoso, pero para que el nombre del Señor sea exaltado. Ese es el primer propósito que tú tienes, que el nombre de Jesús sea exaltado, que el nombre del Señor sea exaltado, que pese a toda circunstancia el Señor sea exaltado. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, tiene que regresar al dueño. Entonces, si tú eres una persona que tienes un don, tienes que saber que ese don es de Dios, y el don no está utilizado para exaltarte a ti, sino es exaltar a Dios, exaltarle a Jesús. Entonces nuestras vidas tienen que ser exaltadas para exaltar a Jesús. Somos responsables de eso, y el Señor nos da autoridad y nos da poder para exaltar su nombre. Así que démosle gracias al Señor en esta mañana. Que Dios les bendiga. No les voy a pedir perdón por haber llorado, pero es lo que sentía. Es lo que sentía de parte de Dios, de mi madre, y solamente, como le decía, muchas veces así como vienen la lluvia y es para el sembrador, nuestro corazón también necesita que vengan lágrimas para que el terreno sea preparado para que el abono de Dios y dé el fruto de Dios a su tiempo. Y yo le quiero decir ahora, levántese por favor. Cuando venimos en contra del enemigo, tenemos que venir en confianza y seguridad. Y acuérdese que el enemigo no solamente es Satanás, es lo que nos circunda, y somos nosotros mismos lo que quiere muchas veces ir en contra de Dios. Y en este nombre y la autoridad de Cristo, nosotros somos victoriosos. Si Cristo venció, si Cristo tuvo la victoria, tú eres juntamente con Cristo Jesús victorioso. Y tu vida tiene que ser demostrada en victoria. ¿Y cómo estar en victoria? Estar siempre gozosos y ser agradecidos con Dios. Tener un canto de gratitud en tu corazón, pese a toda circunstancia. Y saben que una cosa que nos hace mal es la pasividad. Por eso decía, nos vienen a remover, ¿sí? Y nuestros cimientos son movidos. Pasividad dice que no tenemos que llegar a ser radicales en nuestra devoción a Jesús. La pasividad dice: estás bien, no, con lo que hagas estás tranquilo, no, ¿para qué más? El Señor dice que nosotros tenemos que ser y buscar más de Él. La pasividad es siempre acomodada o cómoda y nunca quiere ser desafiada en el tiempo
Es el tiempo que descansemos en eso. Es el tiempo que nosotros no descansemos en la pasividad, sino que la deshagamos. Que digamos, Señor, te entrego mi pasividad y llévanos a ser radicales en buscarte, Señor. Así que esta mañana tomemos la autoridad de Jesús, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder no solamente hacer las cosas, como decimos, porque nosotros con esa autoridad y ese poder queremos ir en contra de otras personas, cuando tenemos que ir en contra de nosotros mismos. Tenemos que decirle, Señor, comienza que haya dominio propio, que haya templanza en nuestras vidas, que haya sinceridad, búsqueda en ti, que haya amor, que haya benignidad en nuestras vidas, para que el Señor sea glorificado. De eso se trata nuestra vida. Usted ha venido acá para glorificar la vida del Señor, para glorificar su nombre. Todo se trata de Él. Cuando tú hagas un buen negocio, glorifícale a Él tiene que ser glorificado. Cuando tú estés en tu oficio, en tu profesión, haz las cosas excelentes porque Él necesita ser glorificado. Cuando saques las mejores notas, hermano, glorifícale al Señor. Dale las gracias porque Él te da toda la capacidad. Cuando tú tienes muchas ideas y tienes la capacidad de ver las cosas y desenvolver las cosas, aunque otros no tengan, dale la gloria a Dios. El amor que tiene cada uno de ustedes hacia sus hijos, hacia su familia, dale la gloria a Dios, porque es esa capacidad que te da Dios, que viene de Él, porque si viene de ti va a ser escasa y va a ser limitada. Así que todo lo que viene de Él hay que darle la gloria a Él, y por eso dice, por Él y para Él. Si el mundo hace las cosas para Él y por Él, nosotros ¿por qué no vamos a hacer por Él y para Él? Por Él hacemos y para Él las devolvemos. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en esta mañana. Vamos a darle gracias, Señor. Gracias porque lo que tú nos estás recordando, Señor. Gracias para cada persona, Señor, en esta mañana. Que les recuerdes de que tú estás con ellos, que tú les has dado la autoridad en la salvación, Señor. Y ahora toda pasividad, toda tranquilidad, Señor, que ha venido a nuestra vida, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Y tú vienes y nos desafías, Señor, a experimentar aún las cosas mayores, el poder meternos más contigo, Cristo Jesús, el poder percibir tu presencia, Espíritu Santo, de poder compartir tu palabra, Señor, y ensanchar ese reino, Señor, de poder, Señor, ver más personas cambiadas, Señor. Gracias por esta nación, porque vienen tiempos, Señor, apremiantes, vienen tiempos, Señor, vientos de cambio, Señor, en el nombre de Jesús, vientos en los cuales veremos tu soplar, veremos tu soplido, Señor, y veremos, Señor, que tu mano está sobre esta nación de Ecuador. Y, Señor, y lo único que nosotros haremos es glorificarte, Señor, y decirte que la mano de Dios y que Dios está con su mirada en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, te damos porque estamos hechos para glorificarte, estamos hechos para engrandecerte y estamos hechos, Señor, para honrarte, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, ahora para las personas que están, Señor, en enfermedad, que están con dolores, ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús, dice tu palabra que tú ordenabas a ese espíritu de enfermedad, Padre Santo, y en autoridad de tu nombre, Señor, se iba, Padre Santo, y con esa misma autoridad nosotros creemos, Señor, ahora en el nombre de Jesús, Señor, Padre Santo, en la autoridad tuya, Señor, toda situación es disipada y comienzas a hacer tu propósito, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en este proceso lo abrazamos, lo honramos, Señor, y tú comienzas a hacer maravillas y comienzas a cambiar nuestras estructuras, Señor, y comienzas a cimentar, Padre Santo, con ese basamento que se llama Cristo Jesús. Nos paramos sobre la roca, Señor, y decimos, Señor, que nada ni nada nos va a poder mover porque estamos en ti, Señor. Gracias, Señor, porque estamos hechos para cumplir tu propósito, Señor. Oramos, Señor, por mi madre, Padre Santo, para que tenga una recuperación milagrosa, pero no, Señor, para que nosotros estemos con tranquilidad, sino para que nosotros podamos, Señor, glorificarte y decir que por tu mano son las cosas, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada hermano, a cada familia, Señor, de la congregación, que seas tú, Señor, con ellos, que seas tú supliendo en todas sus necesidades, primeramente la espiritual,
espiritual, luego la necesidad del alma, Señor, que es la parte emocional, los afectos, Señor, comienza a hacer algo, comienza a cambiar, Señor, y también nuestro cuerpo, Señor, que como dice tu palabra, incluso nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a comer bien, ayúdanos a alimentarnos bien, pero asimismo, Señor, ayúdanos a nutrirnos bien en el campo del alma, Señor, saber qué es lo que estamos cogiendo, qué es lo que estamos viendo, que nuestros, Señor, nuestros sentimientos, que nuestros afectos se alineen a ti, y Señor, en el campo espiritual, Señor, que busquemos la verdad, que busquemos el camino, que busquemos la vida que está en Cristo Jesús. Espíritu Santo, llena nuestras vidas, Señor. En esta mañana venimos y te glorificamos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Y que esta palabra, Señor, sea cimentada, Señor, en sus corazones. Que esta palabra, Señor, nos sirva, Señor, para tener el entendimiento, para saber que Jesús es el Rey, que Jesús tiene autoridad en nuestras vidas y que todo lo que tenemos y todo lo que somos son de Él, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, esta semana. Y en el nombre de Jesús y en tu autoridad vamos a caminar en las pisadas de Cristo Jesús, Señor. Sometiéndonos, Señor, ya no hablando lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere que hablemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana, y lo único que les pido es que